En este video vamos a ver el modificador array. Vamos a, como siempre, crear un cubo aquí y aplicar el modificador para ver qué es lo que hace. Vamos a ver generativo y array. Aquí lo que pareciera es que el cubo se hizo más grande, pero si nos vamos a la vista wireframe, lo que hizo es que se duplicó. Aquí está el primer cubo. Uy, me faltó activar aquí esto. Perfecto. Aquí está el primer cubo y aquí está el segundo cubo. Y esto es lo que básicamente hace el modificador array. Repetir tu geometría original en un axis o en un sentido. ¿Qué significa esto? En este caso yo tengo dos. Vamos a ir al modificador. Lo primero es el tipo de repetición que va a hacer. Ahorita no lo voy a tocar para que se den cuenta. Primero, lo que sí voy a tocar es el count o el número de repeticiones del array. Si yo aumento 3, va a tener 1, 2 y 3 cubos. Si yo aumento a 81, va a tener 81 cubos repetidos en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Porque aquí está el eje X. Y ahora sí vamos a empezar a desmenuzar el modificador parámetro por parámetro. Ok, lo primero voy a poner aquí que tenga nada más 3 repeticiones. Y vamos a ver la primera opción, que es fit type, que es la forma en que se va a repetir la geometría. La primera, que es la que viene por defecto, que es fixed count, básicamente lo repite por números, es decir, aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va aumentando la repetición en base a este número que tengo aquí. Eso está perfecto y es fácil de entender. La siguiente, que es fit length, lo que va a hacer es la repetición, pero en vez de por número de repeticiones, lo va a hacer es por tamaño. Si yo quiero que lo repita este mismo cubo por 10 metros, en este caso acabo de poner aquí 10 y metros porque es la unidad de medida que yo tengo en mi programa. Y como este cubo mide 2 metros por 2 metros por 2 metros, en 10 metros caben solo 1, 2, 3, 4, 5 y... a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, puso 6. Vamos a medir esos 10 metros para ver qué pasó ahí. 10 metros. Ah, claro, porque está midiendo desde el centro, es decir, está midiendo desde el centro de mi objeto 10 metros en esta dirección, que llegaría hasta aquí. Y como dentro de esos 10 metros entran 6 cubos, aunque 2 de esos cubos están a la mitad, nos va a poner 6. Así que lo que va a hacer es eso. Si yo quiero que sea por 50 metros, lo mismo. Va a repetir el cubo, pero en base a esta distancia de repetición. Y por último tenemos fit curve. El curve simplemente es, tenemos que crear una curva que es la que va a definir cómo se va a repetir. Por ejemplo, voy a crear aquí, primero voy a poner fixed count y voy a poner uno solo, para que solo se vea uno. Y ahora sí lo voy a cambiar a fit curve. Bueno, en este caso voy a agregar una curva, un blazer, y lo voy a extender hasta aquí. Esta curva va desde aquí hasta aquí. Y de hecho, lo que voy a hacer también es, para que se vea mejor, voy a hacer que la curva tenga esta forma, como valga redundancia, curva. Y ahora aquí voy a seleccionar la curva que acabo de crear. ¿Okay? Voy a poner aquí mejor un nombre más reconocible, curva. Perfecto. Y aquí sí voy a seleccionar esa curva que acabo de nombrar. Y ahora, ¿qué pasa si yo esta curva la extiendo? Como pueden ver, se está extendiendo la repetición del array hasta el final de esa curva. Y si yo la hago más pequeñita, se va a extender hasta aquí. Eso es lo que hace el modificador fit curve. Es decir, va a repetir en base a una curva. ¿Qué es lo que pasa? Yo para eso, si no me equivoco, ahorita está teniendo... voy a poner aquí 0 metros. Perfecto. Y ahora sí voy a cambiar de nuevo al fit curve. Vamos a ver. Ahora... perfecto. ¿Por qué está llegando hasta aquí? Porque la curva todavía tiene cierta distancia. Así que lo que tendría que hacer es disminuir esa distancia. Vamos a ver. Perfecto. Y ahora sí puedo trabajar el largo de la curva. Sería parecido a trabajar en la segunda opción de fit length, pero en vez de calcular el largo por metros, calculamos el largo por el tamaño de una curva. Luego tenemos la primera opción, que se llama relative offset. Básicamente este es la dirección en la que se va a repetir la geometría. Voy a eliminar la curva y voy a poner el primero fixed count para tenerlo mejor.
Básicamente esto lo que nos va a determinar es en qué eje va a repetirse esa geometría. Yo lo tengo viene por defecto en el eje X, pero si yo quito aquí, pongo 0 y pongo 1 en el eje Y, se repite en el eje Y. ¿Y por qué podemos poner un número aquí dependiendo de lo que nosotros necesitemos? Este número equivale al tamaño total del objeto, es decir, 1 se refiere a un tamaño total de ese objeto. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo en el eje X de nuevo para ver lo que pasa. Si yo aumento este número a más de 1, vamos a empezar a ver una separación entre esos objetos. En este caso, esta separación, que está aquí, equivale al 50% del total tamaño de este objeto. ¿Por qué? Porque es 1,5, que sería 150%. Y puedo aumentar eso o disminuirlo. ¿Y qué pasa si me voy a menos de 1? Entonces, lo que estaría pasando es que se estarían repitiendo, pero se estaría metiendo uno encima del otro. Es decir, aquí tenemos uno y el segundo lo tendríamos aquí, se estaría metiendo uno encima del otro porque la repetición sería al 70, en este caso 73% del tamaño total de mi objeto. Es decir, resumiendo, si lo ponemos en 1, la repetición va a ser en el tamaño total del objeto. Si lo ponemos más de 1, tenemos una distancia, y si le ponemos menos de 1, la distancia va a ser interna, es decir, va a haber un gap en el que ambos van a coincidir. Ahora, ¿qué pasa si aquí pongo, por ejemplo, 1.1 para ver esa repetición, y también pongo 1.1 en el eje Y? Esto es lo que va a estar pasando, porque lo que hace es que se suman los vectores. Hay un vector en el eje X y un vector en el eje Y, y la suma de esos dos vectores es una diagonal. ¿Qué pasa si yo, en este caso, por qué es una diagonal de 45 grados perfecta? Porque tenemos el mismo valor de X que en Y. Y la suma es una diagonal de 45 grados. Pero si el valor de Y es menor, por ejemplo, 0,5, entonces ya la curva, ya la suma no va a ser un vector de 45 grados. Ahora va a ser un vector de menos grados que se va acercando al eje X. ¿Por qué? Porque es el que tiene el mayor valor. Te preguntarán, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo tipo un ajedrez? Es decir, que se repitan en el eje X, pero a la vez todo ese conjunto que ya está repetido en el eje X también se repita en el eje Y. Bueno, entonces habría que hacerlo repitiendo el modificador. Primero, uno que tenga la repetición en el eje X, y luego creo otro array que tenga una repetición en el eje Y de 1.1. Y en este caso voy a poner, por ejemplo, esto. Es decir, en este sentido está funcionando este array, y en el sentido de X está funcionando este array. La siguiente opción que vamos a ver del modificador array es el de constant offset. Vamos a apagar este un segundito y vamos a subir y vamos a ir al siguiente. Y es básicamente exactamente lo mismo, pero en este trabajamos, recuerden que con el tamaño total del objeto. En cambio, en este trabajamos por metros, directamente por la unidad de medida que está el programa definido. Es decir, si nosotros lo ponemos cada 3 metros, es decir, este objeto se va a repetir, la distancia entre cada repetición va a ser de 3 metros. ¿Por qué? Porque lo dijimos aquí. Y es exactamente lo mismo, funciona exactamente igual, solo que en metros. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Igualmente, si queremos que la repetición sea en el eje Z, en el eje X 3 metros y también en el eje Y 3 metros, solo tendremos que agregar otro array. Y en este caso voy a quitar el relative offset, y voy a poner el constant offset, y voy a poner 3 metros en el eje Y. Y listo, ya tendría mis dos arrays, y que la separación entre cada uno de esos elementos va a ser de 3 metros. Cabe destacar que la separación es desde punto de origen a punto de origen, es decir, de aquí a aquí. Estos son los 3 metros. La siguiente opción es Object Offset. Aquí ya hablamos de relativo porque es en cuanto al tamaño relativo del objeto. Luego vimos el de constant porque es en base a un tamaño constante definido en una unidad de medida, en el caso mío, metros. Y ahora falta Object Offset. Voy a quitar esto y voy a poner esto, voy a activarlo. A priori no pasa nada, pero nos falta un objeto aquí. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a crear un objeto, por ejemplo, voy a crear un objeto, una malla para que se entienda. Voy a crear esta malla que está aquí. Y voy a seleccionar esa esfera como mi objeto de Object Offset. Y ahora, al mover mi malla, se van a dar cuenta que en base al movimiento de ese objeto se va a repetir la geometría. Y aquí yo puedo repetirla en diferentes aspectos. Ya no tengo dividido
el x, y, z, sino que ahora va a depender de la posición relativa del objeto con el modificador y el objeto target, que es mi esfera. Es decir, si yo lo pongo aquí, se repite hacia acá. Si yo lo pongo aquí, se repite hacia acá. Y si yo lo subo, por ejemplo, se repite hacia acá. Y aquí hay un detalle también importante, que es que no solo se repite en base al posicionamiento, sino también se repite en base a el tamaño. Es decir, si yo escalo un poquitito mi esfera, que es el target de mi object offset, entonces cada repetición se va a escalar un poco más, porque yo acabo de escalar la esfera. Es decir, este es más grande que este es más grande que este es más grande, y así hacemos una repetición del array que va aumentando la escala en cada repetición. Y esa es una forma también. Y no solo estamos hablando de posición, uy, este no se ve grande. No solo estamos hablando de posición, y también escala. Aquí falta uno y se habrán dado cuenta. Y también tiene que ver con la rotación. ¿Qué significa esto? Que si yo roto el objeto en cuestión, en este caso lo voy a hacer chiquitito para que entre en la pantalla. Si yo roto mi objeto, entonces cada vez que se repita, también va a repetir la rotación de mi objeto. Así que utilizando esta opción de Object Offset, podemos no solo hacer un array del conteo y del conteo del objeto en cuanto a su posición, sino también en cuanto a su escala y en cuanto a su rotación. Para el siguiente parámetro del array, creé esta forma específica para que vean a lo que se refiere. Voy a hacer un array relativo y voy a multiplicar varias veces, y aquí quiero que vean que voy a aplicar el modificador. ¿Qué voy a hacer? Darle aquí y aplicar. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo aquí el modificador editable, yo no puedo editar la geometría resultante de ese modificador. Así que yo lo que voy a hacer es aplicarlo para explicarles algo. La unión entre cada una de esas repeticiones no está conectada. Está completamente desconectada. Cada uno de esos elementos está por separado. Y eso es lo que resuelve la opción que viene a continuación, que es la opción de Merge. Si yo activo la opción de Merge, por ejemplo, y vuelvo a aplicar el modificador, ahora la unión entre cada uno va a estar completamente soldada, combinada, y ahora van a ser un solo objeto en conjunto. ¿Esto me sirve para qué? Sobre todo si yo estoy haciendo, por ejemplo, un array curvo. Por ejemplo, voy a hacer aquí, vamos a ver qué puedo hacer. Voy a hacer un ejemplo con un modificador que vamos a ver más adelante. Si quieren pueden entender eso yendo a la clase del modificador, pero voy a hacer aquí esta opción. Voy a ponerlo vertical, ¿verdad? Y voy a agregar, en este caso quiero hacerlo de la figura inicial nada más. Un segundito, perfecto. De la figura inicial, que es esta que teníamos. A esto le voy a agregar mi array. Perfecto. Y aquí voy a agregar un modificador extra que se llama Simple Deform. Y lo voy a poner en Bend 360 grados en Z. ¿Qué quiero hacer aquí? Quiero hacer que se unan, que se repita, en este caso voy a aumentar el conteo, que se repita y se doble 360 grados hasta llegar al inicio. Aquí, ¿qué vamos a ver? Y aquí, por cierto, voy a aplicar un Subdivision Surface. ¿Para qué estoy haciendo eso? Pueden ver aquí que está desconectada la geometría. Eso se soluciona simplemente poniendo aquí el Merge. Como pueden ver, ya se solucionó en casi todas partes. Pero todavía falta aquí. ¿Por qué aquí no se ha pegado? Es porque justo ese punto es el principio del array con el final del array. Y para conectar ese punto tenemos que abrir aquí el Merge y habilitar esta opción de First and Last Copies. Es decir, para que la primera copia, que sería esta, se conecte, se haga merge, se combine con la última copia, que sería esta. Si hacemos esto, ¡pum! Vamos a ver, por alguna razón no está funcionando. Vamos a ver cuál es el error que está pasando. Justamente el error que estaba viendo que pasaba es que no se está uniendo el principio con el final, es porque no es compatible con otros modificadores como el Simple Deform. Así que voy a quitar el Simple Deform y lo que voy a hacer es un array. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a mover el array para acá, fuera de este punto. ¿Por qué? Porque justo ahí voy a crear
en este caso voy a crear un elemento que se llama empty, que me va a servir para hacer un object offset. Y voy a poner en el object offset este elemento que está aquí. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque cuando yo rote este elemento en el eje Z, también va a ser la repetición de mi objeto. En este caso lo voy a repetir justo hasta ahí. Ven que hace un snap, es porque está activada la opción de merge. Y luego lo que hay que hacer es repetirlo hasta que llegue al punto inicial. En este caso voy a ponerlo como hasta ahí aproximadamente, para que pueden ver cuando yo active aquí la opción de que está activa aquí la opción de merge first and last, es decir, el primero y el último. Lo que yo voy a hacer aquí es unirlo hasta que haya ese snap. Ven que aquí hay un snap, se está juntando el primero con el último. Y aquí sí funciona esta opción de first and last. La diferencia es que tendría que modificar un poco los otros merge. Es decir, ahí ya se hizo el merge y aquí vamos a ver un poco, modificar esto aquí. Vamos a poner que este merge sea de mayor tamaño. A ver, hasta el punto en que se conecten. Ahí se conectaron. Y ahí, una vez yo aplique esto, pueden ver que todas las uniones están perfectamente soldadas. En cuanto a las siguientes opciones, no voy a dar una demostración específica de cada una de las opciones. Lo que quiero que tengan entendido es que esto lo que modifica es el posicionamiento de las geometrías que están, de las siguientes geometrías en el desplegado V de la textura. Para entender el desplegado V de la textura, los remito a la clase de textura de este mismo curso o del curso de render. Y esta opción es un poquito más complicada, pero básicamente lo que hace es transformar la geometría dependiendo si es el inicio o el final de la geometría. Como recuerden que en este caso, como esta es mi geometría original, este sería la geometría inicial que va a ir repitiéndose por todo esto, y esta última sería mi geometría final. Esto simplemente es para poder modificar la geometría inicial y la final en base a otros objetos que haya en el espacio. Los invito igualmente, como no vamos a utilizar esto, no voy a profundizar más en este parámetro, así que los invito simplemente a dar clic derecho Online Manual y se les va a abrir esto y aquí van a poder entender completamente qué hace esa última opción de caps. Aquí tienen lo que dice exactamente.